La guerra trae consigo el horror. Los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial no fueron la excepción, y las trincheras fueron picadoras de carne, tragándose innumerables almas en una orgía de sangre y muerte. Sin embargo, la amenaza siempre presente de la muerte por el enemigo no fue el único horror que se sufrió dentro de las laberínticas trincheras de la guerra. De la niebla de sangre, la brutalidad y la violencia de las trincheras de la Primera Guerra Mundial viene la extraña historia de una criatura misteriosa y mortal que se decía vagaba en las peligrosas tierras de nadie durante los intensos combates de la Batalla de Mons. La Batalla de Mons fue llamada así por el pequeño pueblo belga de Mons, que iba a convertirse en el escenario de la lucha feroz entre las fuerzas británicas y alemanas. En 1914, las tropas alemanas ocuparon Mons y los británicos, en lo que fue su primera incursión en la Primera Guerra Mundial, marcharon valientemente para tratar de liberarlo. Los británicos fueron superados en número y rápidamente sufrió grandes cantidades de víctimas mortales por la embestida alemana. La batalla degeneró en una guerra de trincheras y continuaron la lucha, donde las dos partes asolaban al otro con fuego de artillería y baterías de ametralladoras, así como el bárbaro combate cuerpo a cuerpo en el barro empapado en sangre de las trincheras. El terreno de tierra entre las trincheras enemigas era lo que se conoce como tierra de nadie. Este término se utilizó sobre todo en la Primera Guerra Mundial y se refiere a la zona en disputa que se encuentra entre las trincheras de las dos partes enemigas. Una zona peligrosa, a la que temen pasar abiertamente por el miedo y la incertidumbre sobre lo que sucederá si lo hacen. Las tierras de nadie fueron fuertemente defendidas y fortificadas en ambos lados. Cualquier movimiento en ellas sufría el resultado de una lluvia de armas de fuego, lo que garantizaba que estas zonas se convertían en tierras estériles, donde nadie se atrevía a pisar. La única vez que alguien se aventuraba en la tierra de nadie era en los esfuerzos por ganar terreno al enemigo, al retirarse o con el propósito de recuperar a los heridos después de un ataque. Estos fueron los terrenos comparables al mismísimo infierno que a menudo se entrecruzaban con las redes enmarañadas de alambre de espino y estaba salpicado de minas terrestres rudimentarias, junto con los cuerpos destrozados de los que no tuvieron la suerte de pasar a través de ella. Era en la tierra de nadie de la batalla de Mons que dio lugar a la historia de una bestia misteriosa que acechaba cerca de los bordes de alambre de púas y no dudó en sacrificar a soldados británicos y alemanes por igual. Un enorme perro que llegó a ser conocido como el Sabueso de Mons. La historia del Sabueso de Mons fue contada originalmente al público en 1919 por un veterano de guerra de Canadá con el nombre de F.J. Newhouse, quien trajo esta historia espantosa del campo de batalla. El artículo fue publicado originalmente en la edición de 1919 de la Ada Evening News de Oklahoma, pero pronto fue recogido por otras publicaciones de la época. Según el relato, el incidente comenzó cuando un capitán y 4 hombres de los fusileros de Londres desafiaron los peligros de la tierra de nadie con el fin de llevar a cabo una patrulla en la zona. La patrulla nunca regresó. Esto no era raro en sí mismo, hay que recordar que esta fue una sangrienta batalla durante la Primera Guerra Mundial. Pero cuando se encontraron los cuerpos de los hombres varios días más tarde, se descubrió que algo les había desgarrado la garganta y dejó marcas de dientes en los cadáveres. Una noche, unos días después de esto, se informó de que los soldados de ambas partes escucharon un aullido monstruoso que emanaba de la oscuridad en la tierra de nadie. El chillido espeluznante fue supuestamente tan terrible que algunos soldados que habían desafiado días de batalla tras día consideraron retirarse de inmediato. Durante los días siguientes, más patrullas partían a la tierra de nadie, solo para ser encontrados más tarde en un estado de mutilación similar, gargantas devastadas por alguna enorme bestia. Los gritos de angustia ocasionales de terror de los soldados alemanes parecían indicar que estaban sufriendo ataques similares. Los rugidos nocturnos misteriosos también aumentaron en frecuencia, y fue en ese momento que algunos de los soldados de guardia, a lo largo de los bordes de tierra de nadie, dijeron haber visto un enorme perro, de color gris, merodeando en las sombras del abismo desgarrado por la guerra entre los dos enemigos.
Durante 2 años, el perro merodeaba el campo de batalla de Mons, ganando una creciente lista de víctimas e infundiendo terror en las tropas. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el perro se fue y los ataques cesaron. Por rara que la historia sea, aún se pondría más extraña. Neuhaus también afirmó que no solo era el sabueso de Mons muy real, sino que era el resultado de retorcidos experimentos militares alemanes tratando de fabricar armas biológicas. Según Neuhaus, un científico alemán con el nombre de Dr. Gottlieb Hochmüller había llevado a cabo un experimento terrible con el objetivo de insertar la mente de un loco desquiciado en un perro. Neuhaus dijo lo siguiente en un artículo de agosto de 1919. La muerte del Dr. Gottlieb Hochmüller en los recientes disturbios en Berlín han sacado a la luz los hechos relativos a la aplicación perversa de la habilidad de este científico alemán que ha asombrado a Europa. El perro de Mons no fue un accidente, un fantasma o una alucinación. Era el resultado deliberado de uno de los experimentos científicos más extraños y repugnantes que el mundo jamás ha conocido. Según Neuhaus, Hochmüller había buscado en manicomios un sujeto adecuado que se hubiese vuelto loco de odio a Inglaterra. El informe sostiene que al encontrar el candidato perfecto, el médico alemán obtuvo entonces su cerebro y quirúrgicamente lo implantó en el cuerpo de un gran perro lobo siberiano. La bestia gigante con el cerebro de un loco fue entrenado y luego llevado al campo de batalla para ser liberado en la tierra de nadie, donde pudiera hacer su trabajo. Neuhaus afirmó que el perro había sido alterado para ser más grande, que su capacidad para el odio había sido mejorada químicamente o que su piel se modificó para ser impermeable a las balas. Neuhaus dijo que se había encontrado documentos tras la muerte del Dr. Hochmüller que expone exhaustivamente todo el experimento, así como los deseos del médico para dar rienda suelta a la bestia entre las tropas aliadas, y estaba totalmente probado que los experimentos eran reales. No se explica si el médico sabía que el perro maníaco se volvería contra su propio bando o por qué el perro de repente desapareció. Toda la historia en sí es muy fantástica, y hay muchas dudas sobre todo el incidente. Es difícil de creer que Alemania o cualquier otra persona hubieran tenido la tecnología para implantar con éxito un cerebro humano en un perro. Esta es una hazaña imposible para nosotros incluso con nuestra tecnología médica ahora, y mucho menos en el año 1900. Además, parece que no hay registros disponibles para demostrar que el Dr. Hochmüller jamás existiera. Incluso es muy posible que Neuhaus se inventase completamente toda la historia espeluznante de la nada, de su imaginación traumatizada por la guerra, quizás en un esfuerzo para difundir propaganda contra Alemania. Así que, ¿hubo realmente algún perro del infierno mejorado quirúrgicamente o genéticamente acechando la tierra de nadie? ¿Fue pura fantasía? Si hay algo de verdad en ello, tal vez lo más probable sería que perros salvajes o asilvestrados se habían congregado allí para alimentarse de los muertos caídos en la batalla, en la que sus actividades espantosas serían vistas con miedo. Los soldados, cansados, lo interpretarían como sabuesos sobrenaturales del infierno. Esta teoría también explicaría el aullido fantasmal que se escuchaba desde las líneas. Tal vez la historia se deriva de una combinación de lo racional y la imaginación. La guerra es un alboroto de ruido, confusión y el terror marcado por la muerte. Es una pesadilla. Tal vez no sea de extrañar que los sobrevivientes desaliñados de estos horrores en ocasiones contasen historias de carnicerías causadas no solo por sus enemigos humanos, sino por el mundo de las pesadillas también. Quizá el sabueso de Mons fue una entidad, una aparición amenazante rondando por esa tierra crepuscular entre la realidad y el mundo de las pesadillas que se encuentra incrustado en lo más profundo de la psique humana. Es muy posible que nunca se sepa a ciencia cierta. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y compártelo con tus amigos, no hay mayor recompensa para mí. Y recuerda, la mente puede hacerte creer algo que no existe hasta tal punto que estás totalmente convencido de su veracidad. Bechis, adiós.